Tribunal Constitucional de Transición, vista la causa rol 3323, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Con Garantía Sociedad Anónima de Garantía Recíproca respecto al inciso 9 del artículo 12 de la Ley 20.169, que establece un marco legal para la constitución y operación de sociedad de garantía recíproca. Tiene la palabra la señorita relatora Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. La gestión judicial pendiente para la cual se pide un pronunciamiento de inaplicabilidad es el proceso sobre recurso de casación en el fondo, rol número 7371-2016, pendiente ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El recurso fue deducido por la requerente en contra de la sentencia confirmatoria de la Corte, que rechaza las excepciones que pusiera ante la demanda ejecutiva de cobro de certificado de fianza, interpuesta por el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la sexta región, en adelante el Servio. En cuanto al precepto legal reprochado, cabe precisar, en lo concerniente al conflicto de constitucionalidad de autos, que éste dispone que una sociedad de garantía recíproca solo puede oponer 4 excepciones que indica en el juicio ejecutivo. Y, si bien puede oponer la excepción de no empezar el título ejecutivo, no puede discutir la existencia de la obligación que se cobra. A efectos de fundar su acción, la actora se refiere a los hechos relacionados con la gestión judicial pendiente para luego desarrollar las argumentaciones en derecho que sustentan los vicios de constitucionalidad denunciados. En cuanto a los hechos, expone que, a efectos de garantizar la obligación contractual contraída con el Servio por una de sus socias, a saber, Constructora Inmobiliaria Porvenir Sociedad Anónima, emitió un certificado de fianza, mismo que la convierte en fiadora de la obligación y que, a su vez, tiene mérito de título ejecutivo. Atendida esta calidad de fiadora, el Servio presentó en su contra demanda ejecutiva de cobro del certificado de fianza, fundado en el supuesto incumplimiento por parte de la socia de la obligación que fuera garantizada. Sin embargo, esta no existe y nada se puede cobrar, por cuanto en juicio declarativo anterior por incumplimiento de contrato que incoara su socia en contra de Servio, se resolvió que ésta no había incumplido obligación alguna, sino que muy por el contrario. Aquella entidad fiscal había incumplido sus obligaciones, por lo que fue condenada al cumplimiento forzoso y además al pago de indemnización. Atendido que la obligación afianzada no existe, se opuso en el juicio ejecutivo la excepción de falta de algunos requisitos o condiciones establecidos para que el título tenga fuerza ejecutiva y la excepción de nulidad de la obligación. Más, dado que la norma reprochada no las contempla y no permite discutir acerca de la existencia de la obligación, su defensa fue rechazada, resultando vencida en primera y en segunda instancia. Alega que, por lo señalado, se presenta el absurdo jurídico de tener por una parte a un ejecutante que dota de fuerza ejecutiva un certificado de fianza por supuestos incumplimientos del afianzado, Constructora Inmobiliaria Porvenir, y por otro lado, un afianzado que obtiene por sentencia confirmada un fallo que establece que no está en mora. La reseñada problemática es la que genera las siguientes 4 infracciones constitucionales. Primera, se desconoce el derecho al debido proceso consagrado en el numeral 3 del artículo 19 constitucional, desde el momento en que el legislador no respeta los estándares de racionalidad y justicia que la Constitución exige en la construcción de procedimientos, al privar, en una defensa esencial, la restricción de excepciones en el juicio ejecutivo, cuestión que en la especie ha significado soportar una condena pecuniaria respecto de cargas improcedentes. Segunda, se infringe el derecho a la igualdad ante la ley, asegurado en el número 2 del artículo 19 de la Carta, pues no es posible encontrar fundamento alguno para la reseñada restricción procesal en las normas que rigen la materia. De esta forma, se establece un tratamiento discriminatorio y arbitrario en las defensas de un juicio ejecutivo especial. Tercera, se atropella el derecho de propiedad garantizado por el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución, dado que en el caso concreto no se puede subrogar en los derechos del acreedor. Cuarta, finalmente, por lo presentemente expuesto, se desconocería a su vez el derecho a la seguridad jurídica garantizado en el numeral 26 del artículo 19 de la Constitución. Observaciones al requerimiento. Por presentación de fojas 119, el Servio de la sexta región presentó los descargos al requerimiento solicitando su rechazo en base a las siguientes argumentaciones. En primer término, precisa diversas cuestiones relativas a los hechos. Expone que ha pedido el cobro compulsivo de 15 certificados de fianza emitidos por la actora y que ésta ha sido condenada en las instancias de ejecución, además al pago de costas. En lo medular, el Tribunal de Alzada confirmó el rechazo de las excepciones opuestas por Con Garantía sobre la base de 3 razonamientos, cuáles son: 1. En el caso de existir algún vicio de inexistencia o validez del título fundante de la ejecución, este debe ser promovido mediante una acción y en un procedimiento distinto, no en el juicio ejecutivo. 2.
La prueba presentada en este último no acredita que el serbio no efectuara el previo requerimiento de pago extrajudicial que exige la ley, y si lo alegado es la nulidad de la notificación, debió haberse solicitado al tribunal la declaración de la misma. 3. Si bien se aduce constantemente la nulidad del requerimiento extrajudicial de pago por la presencia de una orden de no innovar decretada en sede de protección, esta no se ha aprobado con anterioridad a la vista de la causa. A mayor abundamiento, agrega el serbio que los incumplimientos contractuales del afianzado se terminan unilateral y administrativamente por medio de resoluciones administrativas, que a la vez dan nacimiento a la obligación de la actora, las que no han sido impugnadas en ninguna sede con anterioridad a la demanda de cobro para desvirtuar su presunción de legalidad. En el fondo, aduce, lo que intenta la peticionaria es establecer la inexistencia de su obligación en sede de inaplicabilidad. En segundo término, el ente fiscal sostiene el rechazo de la acción de autos bajo los siguientes razonamientos. En primer lugar, no se desconocen los derechos al debido proceso y a la igualdad, pues en autos se impugna un enunciado normativo, no los efectos inconstitucionales predicables a su aplicación. En efecto, no es posible advertir de qué manera se ha restringido el derecho de defensa de la requerente y, derivado de lo anterior, se ha dado lugar a una discriminación arbitraria. Por lo demás, la finalidad que persiguen las sociedades de garantía recíproca se relaciona con el afianzamiento de obligaciones contraídas para con terceros, los cuales se presumen estar de buena fe, de lo que se sigue que no proceda la posibilidad de discutir la existencia de la obligación, sin perjuicio de que, como se indicara, la misma se encuentra fehacientemente acreditada por instrumento administrativo no impugnado. En segundo lugar, no se desconoce el derecho de propiedad esencialmente porque este derecho, en su especie denominada crédito o derechos incorporales, siempre ha existido. Lo que ocurre es que la subrogación es la que resulta ser ineficaz. Y en tercer lugar, y finalmente, no se infringe el derecho a la seguridad jurídica atendidos los argumentos anteriormente desenvueltos, sin perjuicio de que, según se explica, no se visora un quiebre del principio de proporcionalidad. En cuanto puedo relatar, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Por la requerente, alega el abogado Jacqueline Alarcón, hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de sus señorías ilustrísimas, este alegato tiene por objetivo complementar lo señalado por la señora relatora y lo señalado en nuestro requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto con la finalidad de que este Tribunal Excelentísimo declare inconstitucional la aplicación del inciso 9 del artículo 12 de la Ley 20.179. Comenzaré haciendo una breve síntesis de quién es mi representada, qué es un certificado de fianza y cuáles son los requisitos para proceder a su cobro. Mi representada, con garantía, Sociedad Anónima de Garantía Recíproca, fue creada al amparo de la Ley 20.179, cuyo principal objetivo es garantizar créditos mediante la emisión de certificados de fianza en beneficio de un deudor para garantizar la obligación con su acreedor. ¿Cuáles son los requisitos para que este certificado de fianza pueda ser requerido de pago por el acreedor? Cumplir con el procedimiento señalado en la misma ley en comento para poder dotarlo de fuerza ejecutiva. Sin perjuicio de esto, es condición previa y habilitante para proceder a dicho requerimiento que el deudor afianzado o beneficiario de dicho certificado de fianza se encuentre en mora de cumplir su obligación. Así las cosas, una vez requerida de pago la sociedad de garantía recíproca, este procede a hacer el examen para verificar si es procedente o no el pago del monto señalado en el certificado de fianza. Una vez que se hace efectivo dicho pago, la sociedad de garantía recíproca se subroga en los derechos del acreedor, quedando así de este modo habilitada para perseguir el reembolso de lo pagado en razón de esta fianza en contra del deudor o beneficiario mediante juicio ejecutivo con la finalidad de poder ejecutar las garantías constituidas en favor de la sociedad de garantía recíproca. Respecto al precepto a que se refiere este requerimiento, aplicado al caso en particular, sus señorías ilustrísimas, mi representado se ha visto coartada en su defensa en juicio ejecutivo iniciado por el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Sexta Región
ante un juicio ejecutivo iniciado en el 16 Juzgado de Civil de Santiago, del cual también ha conocido la Corte de Apelaciones de Santiago y respecto del cual se encuentra pendiente recurso de casación en el fondo, tal como se ha señalado por la señora relatora. En particular, a mi representada le ha sido afectado la garantía de un justo y racional procedimiento y el derecho a defensa, al verse privada de formular las principales alegaciones establecidas para un juicio ejecutivo, como por ejemplo, la falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidas por las leyes para que un título tenga fuerza ejecutiva o la nulidad de la obligación. Esto por impedimento expreso de la norma cuya inconstitucionalidad se reclama, la cual ha sido recogida por los sentenciadores que han conocido del asunto, cuestión que se encuentra acreditada en los fallos acompañados en el proceso. También se ha visto vulnerado el principio de igualdad ante la ley, estableciendo para ella una desproporción y discriminación como parte demandada en un juicio ejecutivo, lo que genera una obligación pecuniaria que no podrá reembolsar, es decir, uno de los beneficios establecidos en la ley en comento, que es subrogarse en los derechos del acreedor, no podrá verificarse. En concreto, ¿a qué se ha visto enfrentada mi representada? A un juicio ejecutivo, en el cual se persigue el cobro de una serie de fianzas técnicas. Y si bien el ejecutante habría dado cumplimiento formal al proceso para dotar de fuerza ejecutiva a estos títulos, este nunca debió haber procedido, ya que falta uno de los requisitos esenciales y habilitantes para proceder con el cobro de dichos certificados de fianza, es decir, que el deudor o beneficiario se encuentre en mora. El ejecutante ha accionado de mala manera el cobro, ya que tal como se ha acreditado en este proceso, es ella quien se encuentra en mora de cumplir sus obligaciones y no el deudor o beneficiario de la fianza. Es decir, haciendo un análisis de los títulos que se pretende cobrar a Congarantía, carecen de causa de pago. Las obligaciones contenidas no han nacido, no existe, cuestión que conforme al criterio de los sentenciadores que han conocido de este asunto, no puede ser alegada por impedimento del inciso 9 del artículo 12 de la Ley 20.179. Ante esto, nos podemos formular la siguiente pregunta. En caso de que Congarantía sea condenado al pago de estas fianzas otorgadas y este pago se verifique, ¿en qué derecho subrogará al acreedor? Si ha sido declarado ya en primera y en segunda instancia que es este mismo acreedor quien se encuentra en mora de cumplir sus obligaciones contractuales. Así las cosas, resulta del todo evidente que la aplicación del inciso 9 del artículo 12 de la Ley 20.179 produce una injusticia manifiesta al no dar la posibilidad a Congarantía de poder cuestionar de manera alguna la existencia y oportunidad para el cobro de las fianzas, de los certificados de fianza, ni menos aún oponer las excepciones que taxativamente están establecidas y restringidas, las que se encuentran en demasía, las que se alejan en demasía con las establecidas para cualquier otro demandado en un juicio ejecutivo. Y como consecuencia de aquello, se produce en este caso en particular un efecto de inconstitucionalidad al violentarse lo dispuesto en el artículo 19, número 2, 3, 24 y 26 de la Constitución, tal como se ha expuesto en este requerimiento. Para finalizar, me gustaría hacer presente que lo planteado por esta parte ante este excelentísimo tribunal fue objeto de discusión en la creación y formación de la ley en comento, según consta en sus indicaciones 29 y 30, donde, por ejemplo, en opinión del honorable senador Hodman, manifiesta que no habría razón para privar a una sociedad de garantía recíproca de todas las excepciones que cualquier deudor puede oponer en juicio ejecutivo, conforme a lo prescrito en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil.
señalando además que no parece razonable lesionar el derecho a defensa bajo exigencia de un procedimiento racional y justo, que resguarde los derechos de todas las partes, por la vía de limitar las excepciones que pueda oponer la sociedad de garantía recíproca ante una demanda ejecutiva en su contra. En definitiva, la norma impugnada vulnera gravemente los derechos de mi representada, afectando el debido proceso, no respetando el estándar mínimo de racionalidad y justicia establecido por la Constitución, al privarla de una defensa esencial con la restricción a las excepciones que puede oponer en un juicio ejecutivo, produciendo un efecto contrario a la Constitución, ya que está siendo condenada pecuniariamente a cargas que no le son procedentes, no existiendo justificación alguna que explique la restricción que se hace a su legítima defensa, impidiéndosele proteger y defender adecuadamente su patrimonio ante una cobranza compulsiva que carece de causa de obligación, puesto que ésta no ha nacido. Muchas gracias. Gracias a usted. En segundo lugar, por el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Sexta Región, alega el abogado Carlos Solís, hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, comparece por primera vez ante los estrados de esta sede jurisdiccional constitucional el abogado habilitado Carlos Alejandro Solís Quesada en representación del Servio de la región de O'Higgins, solicitando el rechazo del presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucional que nos convoca, en consideración a los fundamentos de hecho, consideraciones, principios y normas de derecho que a continuación paso a exponer. Excelentísimos señores, para contextualizar y circunscribir los hechos que dan origen a este proceso ejecutivo, en razón del cual se aplicó una norma presuntamente inconstitucional en sus preceptos, debemos remontarnos necesariamente al año 2012, cuál fue el año en que Servio de la región de O'Higgins solicita a la empresa constructora Porvenir ejecute la ejecución de un proyecto habitacional de construcción de viviendas sociales denominado Villa Los Parques. En razón de este contrato de construcción, se le exige a las empresas constructoras que otorguen, entre otros requisitos, que otorguen boletas de garantía o certificados de fianza para caucionar, primeramente, el buen comportamiento de las obras y, en segundo lugar, el fiel, total y oportuno cumplimiento del contrato. En este contexto, la constructora que la constructora que ejecutó este proyecto habitacional suscribió un contrato con la actora requirente de estos autos en orden a conseguir y hacerse de una fianza para poder entregar estas boletas de garantía, que en definitiva son los 15 certificados de fianza que con posterioridad el Servio los va a hacer efectivos de manera compulsiva. Luego, se puede establecer tanto por los profesionales del Servio como por el comité, el conjunto de personas beneficiadas con la construcción de este proyecto habitacional, se logra advertir la grosera y mala ejecución de las obras por parte de la constructora Porvenir, ante lo cual el Servio de la región de O'Higgins, haciendo uso de sus facultades exorbitantes, pero conforme a derecho, termina unilateralmente y anticipadamente el contrato de construcción con la constructora Porvenir. En razón de ello, el Servio de la región de O'Higgins, y como corresponde, dicta el pertinente acto administrativo denominado resolución administrativa, en razón de la cual, como ya se dijo, se termina anticipadamente el contrato y ordena hacer efectivas estas boletas de garantía o certificados de fianza tomados por la empresa constructora. Luego, la empresa constructora demanda al Servio por incumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios, proceso en el cual se encuentra vigente esta controversia, pero tenemos que ser perentorios en indicar que en esta controversia no se ha discutido el término unilateral del contrato, así como tampoco se ha discutido la decisión del Servio de solicitar y hacer efectivas las boletas de garantía, ya que de haberlo hecho debió haber solicitado la nulidad de derecho público de esta resolución, lo cual no lo hizo ni en sede administrativa ni en sede judicial. Por lo tanto, debemos entender necesariamente que se encuentra premunido de la presunción de legalidad que establece la Ley 19.880.
Además, el incumplimiento respecto del cual la constructora demanda en sede judicial dice relación con el no pago del servio de obras adicionales y por lo tanto solicita el incumplimiento del contrato, pero solamente respecto de esta cápite, más no de las obligaciones que nosotros, el Serviu, declaró su incumplimiento e hizo efectivas las puertas de garantía. Es así como de esta manera llegamos al juicio ejecutivo incoado por el Serviu en orden a cobrar los 15 certificados de fianza a la empresa constructora, a la empresa con garantía, quien afianzó a la constructora Porvenir y actualmente se sustanció en el 16 Juzgado Civil de Santiago y actualmente se encuentra en la Corte de Apelaciones procedimiento suspendido por la presentación de este requerimiento de inaplicabilidad. El Tribunal de la Primera Instancia, en este orden de consideraciones, condena a la empresa con garantía y la condena consta por estimar que resultó totalmente vencida. Ahora bien, razona de manera correcta la Corte de Apelaciones de Santiago en sus considerandos que solicito al señor presidente del tribunal incorporar de manera textual en la parte pertinente. Dice el considerando de la sentencia de alzada: del texto legal citado, artículo 12, inciso 9 de la Ley 20.179, se desprende la intención del legislador de no entorpecer la tramitación en estos juicios ejecutivos especiales, salvo con las excepciones que en concreto se indican, y si algún vicio de existencia o de validez presenta el título fundante de la ejecución, este debe ser promovido y planteado en una acción y procedimiento distinto. No es menor el hecho que se indica que en esta no podrá discutirse la existencia de la obligación, considerando segundo. Continúa. Cabe también tener presente que de la prueba documental acompañada permite tener por acreditado que se efectuó el requerimiento extrajudicial de pago en la época establecida en la sentencia de alzada. En relación a lo anterior, debe considerarse además que si lo alegado es un vicio en la notificación, debió requerirse al tribunal la declaración de la nulidad de la misma en su oportunidad, declaración que el tribunal no puede realizar de oficio en esta misma instancia al no solicitarse expresamente. Continúa, y por último, cabe también tener presente que si bien hasta la vista de la causa se insiste en la nulidad del requerimiento extrajudicial de pago por haberse efectuado aquel en tiempo en que regía orden de no innovar, se mantuvo la circunstancia de no probarse la existencia en esa orden de innovar al no acompañarse las piezas respectivas del recurso de protección invocado o algún certificado que lo establezca antes de la vista de la causa. Piezas que debió acompañar al ejecutado, pues conforme al artículo 12 antes referido, la excepción deberá fundarse en un antecedente escrito. Es así como la requerente de estos autos solicita la inaplicabilidad del inciso 9 del artículo 12 de la Ley 20.179, desconociendo la claridad de los conceptos pacíficos y de público conocimiento que además dotan de la necesaria certeza jurídica para las partes de este tipo de relaciones contractuales. En este punto me gustaría detenerme brevemente señalando que esta certeza jurídica la podríamos considerar como un principio constitucional intrínseco que debe estar necesariamente y esencialmente incorporado en este tipo de contrataciones, puesto que la confianza es un elemento esencial en este tipo de contrataciones de fianzas, ya que el beneficiario puede hacer efectiva sus certificados de fianza al solo requerimiento de él. Cuestiona la actora, además, la validez de un requerimiento de pago de los certificados de fianza respecto de obligaciones supuestamente incumplidas por el afianzado. La actora, con su requerimiento de inaplicabilidad, pretende desconocer la existencia de una obligación en circunstancias que, como ya indiqué, su existencia y validez no es discutida. La obligación nace de la resolución administrativa que ordena y que sanciona el incumplimiento, el término unilateral del contrato y ordena hacer efectivas las boletas de garantía o certificados de fianza y cuya resolución no se encuentra impugnada en ninguna sede ni administrativa ni judicial. La actora efectivamente desconoce el mérito ejecutivo del título, situación no solo aceptable, sino racional, justo y proporcionada, ejerciendo debidamente su derecho a defensa,
sin perjuicio que este derecho a defensa haya sido, en definitiva, desestimada por resultar carente de fundamento plausible o falta de oportunidad en su planteamiento y presentación. Ciertamente, las excepciones de la acción ejecutiva de la Ley en Comento 20.179 son taxativas y restringidas respecto del procedimiento ejecutivo ordinario o de aplicación general. Estas excepciones hubiesen resultado perfectamente eficaces eventualmente para atacar el título ejecutivo invocado por Serviu. Sin embargo, como se vio, la actora no excepcionó o no probó sus excepciones de manera pulcra, por lo que finalmente y en definitiva fueron desechadas. Con lo expuesto precedentemente, nos encontramos manifiestamente en condiciones de aseverar que la real intención de la actora, soterrada y encubierta en el requerimiento de inaplicabilidad, estriba en establecer la existencia de una obligación, la inexistencia de una obligación, pero que por supuesto no es el procedimiento, ni la sede, ni la vía para obtener su declaración, y que por cierto no existe en la práctica excepción alguna en procedimiento ejecutivo ordinario u especial, dado para alegar esta circunstancia o esta excepción. Bien lo dice la sentencia de alzada, que la circunstancia alegada por la recurrente, por la apelante, deberá ser solicitada en un procedimiento ordinario declarativo. De lo anterior, entonces, es que no resulta la norma en sí misma inconstitucional, sino que pasa por un tema probatorio no satisfecho en la instancia procesal pertinente de conocimiento y juzgamiento. Excelentísimos señores, no es discutido por nadie que la obligación indubitada es parte de la naturaleza misma de los títulos ejecutivos. Ya lo ha dicho nuestra excelentísima Corte Suprema, el título ejecutivo presenta una naturaleza análoga al de una prueba privilegiada. Es por esto que el legislador ha circunscrito las posibilidades de defensa de la persona en contra en quien se invoca. Más aún, ha sido este excelentísimo tribunal el que en sentencia Rol 3005, recientemente del año pasado, en un caso similar, establece lo siguiente. El juicio ejecutivo no se dirige a declarar derechos dudosos o controvertidos, sino a llevar a efecto los que han sido reconocidos en un acto con tal fuerza que constituye una presunción del legítimo derecho del actor suficientemente probado. Por ello, examinado que en el título se consigna la existencia de un crédito cierto, líquido y exigible, y que en él consta que el ejecutante es el acreedor, que el ejecutado es el deudor, y que la prestación exigida es precisamente la debida, ya no se admiten excepciones que miran a la causa de la obligación. A continuación, me haré cargo de los preceptos constitucionales eventualmente afectados o vulnerados con la aplicación de este precepto, pero en honor al tiempo que me resta, haré expresa remisión a lo ya bien señalado por la señorita relatora y a lo latamente expuesto en nuestro libelo de oposición, pero sin embargo me detendré en la afectación que indica la actora del artículo 19, número 2 de la Constitución Política de la República. La actora refiere en esta cápite que no existe discusión ni alegato que justifique la restricción del derecho del demandado en un juicio ejecutivo. Ahora bien, podríamos señalar que en el enunciado normativo de este precepto traído a colación, la doctrina ha distinguido dos dimensiones del derecho a la igualdad en la ley o en los preceptos legales y la igualdad ante la ley o en la aplicación de ésta. De acuerdo a esto, podemos señalar que la requiriente lo que pretende es cuestionar la validez del enunciado, es decir, la igualdad en la ley, intentando introducir una diferencia arbitraria en el tratamiento de la misma y en la aplicación que le causa desmedro a ella. El constituyente establece expresamente la posibilidad de diferenciar y dar un trato desigual de una forma proporcional, racional y justa, prohibiendo, por cierto, aquellos que sean calificadas como arbitrarias o caprichosas.
es la propia jurisprudencia, nuevamente, de este excelentísimo tribunal, el que ha establecido la posibilidad de un trato desigual en la sentencia Roll 1217 del año 2018. En lo pertinente, y más importante, establece la existencia de un trato diferente para una cierta categoría de demandados no es suficiente para concluir que ello es contrario a la Carta Fundamental. Sin perjuicio de esto, y a contrario sensu de lo que he venido relatando, esta parte podría sostener que la vulneración o la afectación de la norma constitucional es precisamente en contra de nosotros, porque justamente es la misma norma que la actora requiere de inaplicabilidad la que establece un plazo más acotado de caducidad o de prescripción para que nosotros podamos interponer la acción y que justamente casi nos deja al margen de presentar este requerimiento, esta acción compulsiva en la sede ordinaria. Es por estas consideraciones, excelentísimos señores, que solicito se rechace el requerimiento de inaplicabilidad por constitucionalidad, por lo ya latamente expuesto en mi alegato. Es mi alegato, señores, excelentísimo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señor ministro? Ministro García. A ambos abogados, ayer ustedes hicieron presente por escrito una solicitud respecto de esta audiencia, en la cual hacían referencia a la hipótesis de un acuerdo. Entonces yo quería que nos contasen sobre la estructura del acuerdo, porque eso devalúa bastante el dilema constitucional planteado. Entonces quisiese que nos contasen si ese acuerdo ustedes van a perseverar en el mismo, porque parecía inminente. Tiene la palabra. Bueno, al respecto, este posible acuerdo, más que un acuerdo, se basa básicamente en que el día martes la Corte Suprema conoció o se alegó la admisibilidad del recurso de casación casación en el fondo que se encuentra pendiente en la causa en que Inmobiliaria Porvenir demandó a Serviu por incumplimiento de contrato. Y lamentablemente, ¿qué pasa con ese resultado? En el fondo, si confirma las sentencias donde Serviu ya fue declarado que está en mora en el cumplimiento de sus obligaciones y además en indemnización de perjuicio, la verdad que es la última instancia a la cual ellos pueden recurrir, por tanto queda asentado o queda firme la circunstancia de que es Serviu quien se encontraba en mora de cumplir y no Inmobiliaria Porvenir quien era el beneficiario de los certificados de fianza emitidos por Congarantía. Esto fue alegado el día martes y pensamos que tal vez la resolución ya iba a estar disponible, pero al día de hoy no se encuentra aún disponible. Señor García, como esta parte ya lo indicó en el alegato y voy a persistir en esta circunstancia, la obligación en razón de la cual solicitamos el cumplimiento compulsivo de la obligación, consideramos se encuentra dado en una resolución administrativa que se encuentra plenamente válida. Sin embargo, efectivamente nosotros exploramos la posibilidad de un acuerdo, pero básicamente es por una circunstancia que se ha conversado en la oficina jurídica del Serviu de la región de O'Higgins y que dice relación básicamente con que para nosotros en estos momentos no sería bueno que estos dineros que eventualmente vamos a percibir por el cobro compulsivo ingresen en las arcas fiscales, toda vez que supongamos que estos dineros ingresan en este año, van a ser incorporados a las arcas fiscales, pero en los años siguientes estos dineros no van a, se van a ir a otros ítems presupuestarios. Por lo tanto, disponer de estos dineros en el presunto evento que como corresponda se declare en un procedimiento ordinario el incumplimiento de la obligación del Serviu, podría eventualmente la actora ganar ese juicio y nosotros
vernos en la obligación de restituir estos dineros, situación que no vamos a estar en condiciones porque los dineros que percibimos se disolvieron en otros ítems presupuestarios. ¿Alguna otra pregunta, ministro de Atelier? Esta admisibilidad de la casación que se negó el martes en la Suprema, ¿dice el asunto del juicio en que ustedes son demandantes o en el juicio, o en este, en que inciden este recurso de inaplicabilidad? No, es el juicio en que Inmobiliaria Porvenir, beneficiaria de los certificados de fianza emitidos por Congarantía, demanda a Servio por incumplimiento de contrato. Ya, muchas gracias. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del certificado? ¿Es un título abstracto o es un título causal? La ley establece que el certificado de fianza adquiere o es dotado de fuerza ejecutiva al cumplirse el proceso para requerirlo de pago. Esto es, que el acreedor requiera de pago del certificado de fianza mediante carta certificada dirigida al domicilio de la Sociedad de Garantía Recíproca o a través de notario público. ¿Y es nominativo? Es nominativo. No es endosable. No, no es endosable, es nominativo y no establece tampoco fecha para el pago, sino que un plazo, lo que establece la ley es un plazo de 6 meses desde la mora del deudor o beneficiario para poder requerir de pago a la Sociedad de Garantía Recíproca. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No. Muy bien. Concluye entonces la vista de la causa.